Hola a todos, bienvenidos. Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con la serie Yale Dangerous Queen. Si te gustan las mujeres no me importa, siempre y cuando sea alguien que me guste a mí. Queen frunció el ceño. Ya tengo muchos amigos y muchos enemigos, no veo por qué necesito más. No me digas que quieres a esa chica. Déjame decírselo primero y luego te lo diré a ti, ¿de acuerdo? Queen, nunca te he pedido hacer nada, pero elige a alguien apropiado. ¿Apropiado en qué sentido? Estatus, educación, apariencia. Pero todo eso ya lo tengo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿por qué quieres más de lo que ya tengo? Queen, no hables de esa forma. No me presiones. Si la idoneidad lo era todo, entonces tú y mi padre, ¿por qué están divorciados? Y tuvieron un divorcio tan conflictivo. Si eso fuera correcto, ¿por qué el señor Wasim te ama tanto? Aunque sabe que alguna vez estuviste casada y tienes hijos. Queen siempre respetó a su madre y la veía como una mujer fuerte que criaba sola a sus hijos, pero eso no significaba que todo lo que pensaba fuera correcto. ¿Estás satisfecha ahora de haber hecho pelear a madre e hija? La voz enojada de la señora Kirin hizo que Queen se diera la vuelta rápidamente. Vio la expresión angustiada de Bonita y corrió hacia ella. Esto solo enfureció más a su madre. Lo siento, se disculpó la joven. ¿Lo sientes por qué? Queen preguntó confundida. Bonita no había hecho nada malo. Por hacerte pelear con tu madre. Al menos ya lo sabe. Queen suspiró sosteniendo la mano de la joven intentando guiarla a otro lugar. Pero Bonita no se movió, permaneció allí inmóvil. Si no te mueves, te voy a besar aquí mismo, delante de mi madre. Tanto su madre como Bonita quedaron impactadas. La joven hizo una reverencia rápidamente y dijo que Queen la llevara a su habitación. Después de todo, no quería besar a nadie delante de otras personas. No tenías que decirlo así. Así como. Te oí hablando. Tienes razón, ¿lo sabes? La verdad es que no veo nada. No necesitas hablar tanto. Cállate la boca para que pueda besarte. Silencio, te dije que te callaras. Solo decía la verdad. La verdad es que elegirte a ti o cualquier otra persona es mi derecho. Que otros no lo acepten no significa que tenga que obedecer. Es mi vida. Soy yo quien debo decidir a quién elegir. Y no hables como si realmente pudieras elegirme, ¿de acuerdo? Porque no lo haría, al fin y al cabo. No elijo a nadie más, te elijo a ti. Y si tienes miedo, nunca te culparé. Pero ya te dije que haré que ese miedo desaparezca. ¿Te crees un gángster ahora? No eres mucho más grande que yo. ¿Y tienes un problema con eso? No, es solo que mi corazón tiene muchas ganas de oírte hablar de esa forma. Queen levantó una ceja. Puedo ayudarte a aliviarte si quieres, si tienes alguna molestia. No hace falta, pero de ahora en adelante, si va a pasar algo más que los abrazos y besos habituales, quiero esperar a que te comprometas conmigo primero. ¿En serio? Para Bonita la palabra compromiso no solo significaba que quería estar a cargo de la relación, sino que quería estar segura de que ella era la única para ella. Quizás es la única manera de perder el miedo. ¿Qué miedo es este que te hace querer que me comprometa tanto? No lo sé, pero demuéstramelo. Ten cuidado con lo que dices, cariño, no me gusta que me desafíen. Bonita retrocedió un paso al ver que la otra persona parecía a punto de avanzar. Las heridas no habían sanado de inmediato, pero las del alma parecían estar siendo sanadas por la mujer que tenía delante. Por eso quería superar su propio miedo, sabiendo que sería amada y cuidada. Para siempre no existe, pero ella quería que durara hasta que rompieran. Siempre decía que no era buena persona, pero que nunca lo dijera no significaba que fuera mala. Ya te lo dije, si no eres obediente, no lo dejaré pasar de este punto. Queen apretó los dientes, y Bonita la llamó por su nombre. ¿Qué sucede? Siempre has sido una reina. ¿Nunca has pensado en dejar tu trono y rogarle a alguien? ¿A quién podría rogarle? ¿Te gustaría que te ruegue? Queen la llamó por cariño. Bebé, dime, ¿crees que soy como un pequeño amigo para ti? No lo sé. ¿Y no te gustaría estar encima de mí? Bastante. Intenta imaginarme a mí encima de ti, y tú teniendo que complacerme mientras me miras. Queen en realidad imaginó la escena, y sin darse cuenta, respiró con dificultad, lo que provocó que Bonita dejara escapar una risa. ¿De verdad lo estás imaginando? Es muy lindo de tu parte. ¿Ya no tienes miedo de mi madre? Si te ofreciera 10 millones para desaparecer de mi vida, como en los dramas, ¿qué harías? No haría nada. Aceptaría el dinero. ¿Por qué esa cara? Si un adulto te da algo, acéptalo. Pero, ¿tú quieres que tome el dinero y me vaya? Preguntó Bonita seriamente. Depende de ti. Pero si no lo tomas, significa que quieres estar conmigo, ¿verdad? Claro, ya que estamos aquí. Entonces, ¿quieres que me vaya o no? Pregúntate mejor si quieres quedarte o irte.
Tu vida, tu corazón. Tú tienes derecho a elegir. Al oír eso, Bonita se relajó y volvió a sonreír. ¿Me estás probando? Tienes que responder. Y no frunces el ceño. No estoy de humor, no soy una niña, dijo Bonita. No quiero dinero. Solo quiero a alguien que me trate bien. Solo quiero un lobo dominante. ¿Qué tontería es esa? Eso no existe. Qué pena entonces, tendré que buscar en otro lado. Deja de decir tonterías y ve a ducharte. Quinn le dijo que se limpiara frunciendo el ceño cuando escuchó algo que no le gustaba. ¿Quieres ducharte conmigo? ¿Qué dices? Tú mismo dijiste que no me dejarías hacer nada. Y no lo harás, solo quiero que laves mi espalda. No sé dónde están mis heridas. Al oír eso, la mirada de Quinn se volvió más feroz. Estaba decidida a ajustar cuentas con los periodistas y la madre de Bonita. Si quieres que te lave entonces, quítate las prendas y ve a la ducha. Bonita sonrió al ver la expresión seria y los ojos brillantes de Quinn. Pero a pesar de eso no quería que la otra hiciera lo que ella había sugerido. Intentaba aliviar la tensión en el ambiente. Sin embargo, no se dio cuenta de que su vulnerabilidad era evidente en su voz y su mirada, permitiendo que la otra persona captara sus sentimientos. Estoy bromeando, ¿puedo ducharme sola? ¿En serio? ¿Te parezco alguien con quien puedas jugar de esa forma? La chica arqueó una ceja como si estuviera considerando la respuesta, pero en realidad solo quería burlarse de ella. Su intención era precisamente esa, aunque quería esconderse en un rincón tranquilo para pensar. Ver a la familia de Quinn le recordaba la suya, y la diferencia entre ellos era abismal. El cariño que Quinn recibía de su madre se basaba en el deseo de tener lo mejor y lo más adecuado. Bonita siempre había sido solo un conjunto de expectativas. Siempre tuvo que cumplir con todas las exigencias de su familia, incluso siendo entregada a Ken tan fácilmente solo por dinero. ¿Estás perdiendo tus pensamientos otra vez? Bonita sonrió. ¿Realmente puedo ducharme yo sola? Quinn frunció el ceño antes de asentir, sin insistir. La expresión de Bonita indicaba que algo le preocupaba y no quería obligarla a hablar. El simple hecho de que la joven actuara con normalidad, como si nada hubiera pasado, ya era bastante sorprendente. No derramó ni una sola lágrima, y su serenidad era tan grande que la inquietaba. Te traeré algo de ropa, gracias. ¿Y desde cuándo necesitas agradecerme? La expresión de Quinn era neutral cuando preguntó. Bonita suspiró y se acercó, levantando las manos para agradecerle como siempre hacía entre ellas. Pero antes de que pudiera contemplar el gesto, la abrazaron con fuerza. Sintiendo el calor de la otra persona, Quinn la estaba abrazando. Si te duele algo, dímelo. Puedo ver las heridas en ti, pero no las de tu corazón. Su voz era mucho más suave y acogedora de lo habitual, hasta el punto que hizo que su corazón se agitara. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos.